Ok, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a volver a compartir. Entonces ya estábamos empezando a ver lo que es la utilidad, el valor y el precio. Ya estamos empezando a ver que nuestras necesidades, a pesar que son ilimitadas, también vienen a formar parte de la limitación por la satisfacción. Las necesidades de los individuos no son todas iguales. O sea, para unos puede ser una necesidad, por ejemplo, ir al salón. Para mí es una necesidad secundaria. Para otros puede ser una necesidad primaria. Para los varones podría ser, por ejemplo, el consumo de la cerveza. Para unas personas la necesidad de consumir cerveza todos los fines de semana puede ser primaria, a diferencia de otros que consumen la cerveza solo para eventos sociales. Y da la casualidad que tiene eventos sociales todos los fines de semana, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Pero estamos hablando tratando de entender entonces de la necesidad para unos no es la misma que otros. Por ejemplo, el consumo de la carne. Ya lo hacemos un poco más generalizado. La carne de cerdo no todos la consumen por diferentes razones. Y una de ellas es el miedo al gusanito ese. Y si no se cocina bien, entra uno en cierta eh, duda y pena de poder comer la carne de cerdo en la calle. Pero sí la consumen en su casa, pero la evitan. Hay otras personas que la carne de cerdo es algo que consumen con mayor frecuencia que la carne de res por su valor económico, es más barata. Entonces se encargan de cocinarla bien, en diferentes tipos de comida en donde ellos saben que al cocinarla no les va a afectar, etcétera. Entonces las necesidades no son iguales para todos. Es lo que nos tratan de decir acá. La necesidad de alimentación ha sido abordada como básica en cualquier tipo de clasificación. Nosotros aquí en Guatemala tenemos la famosa canasta básica. ¿Qué forma la canasta básica? Pues arroz, frijol, maíz, azúcar, café, incaparina, pero no incluye las carnes. Para otras personas, para su canasta básica tiene que tener las carnes. Entonces, por eso mismo no es igual para todos. Pues, sin embargo, se generalizó una como sabiendo que es la necesidad primaria que todos podemos tener. ¿Quién no consume frijol? ¿Quién no consume arroz? Independientemente en qué estatus estemos nosotros. Puede ser que la incaparina no todos la consuman. Diferentes razones. En mi caso, eh, nosotros consumimos, se hace a veces, de vez en cuando, la encaparina aquí en casa porque a la familia le gusta. Sin embargo, a título personal, a mí no me pasa la encaparina, entonces no forma parte de mi consumo básico. Las necesidades siempre van difiriendo, que es a lo que yo quiero que entendamos los ejemplos que estamos dando. Los individuos necesitan consumir alimentos para satisfacer las necesidades de conservación, crecimiento o actividad. Para describir el modo en que los consumidores eligen entre las diferentes posibilidades de consumo, los economistas han desarrollado el concepto de utilidad. Ok, entonces ya tenemos el primer concepto de utilidad, que se ha conformado basándose en la capacidad de satisfacer una necesidad humana. Bentham considera que la utilidad es la propiedad de cualquier objeto de producir placer, bien o felicidad, o de impedir dolor, mal o infelicidad. Es decir, la utilidad se entiende como la cualidad que poseen los bienes para satisfacer los deseos o apetitos humanos. La utilidad no es una propiedad exclusivamente objetiva de los bienes. De hecho, la utilidad varía considerablemente de acuerdo con las modificaciones de los gustos. O sea, nosotros ya vemos entonces la utilidad de esos bienes que necesitamos. Siempre hay una necesidad de bienes, pero ahora vamos a clasificarlo en si es útil o no es útil para cada individuo. Por ejemplo, es lo que estábamos hablando anteriormente de las carnes. Hablé específicamente de la de cerdo, pero vamos a ver que existen otras, las aves, el cerdo, la res, el pollo, y nosotros vamos a ir a darle la utilidad a cada uno.
para mí es más útil consumir pollo y cerdo por lo económico. Para otras personas es más útil comer res porque a pesar de que su costo es un poco más elevado, satisface de mejor manera sus necesidades. Entonces ya vamos viendo que la utilidad también va variando dependiendo la necesidad que tengamos cada uno de ellos. En cuanto al valor, existen también diferentes aproximaciones a lo largo de la historia económica. El valor para Adam Smith recoge el coste real que supone el trabajo necesario para conseguir una determinada mercancía. En su libro sobre la riqueza de las naciones, distingue entre el valor de cambio y el valor de uso. Posteriormente, a principios del siglo XIX, David Ricardo modifica el significado de valor en uso de Smith y lo identifica con el concepto de utilidad, definiéndolo como la capacidad de un producto para contribuir a la satisfacción humana. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que anteriormente existían los conceptos de valor de cambio y valor de uso. Y hoy por hoy el valor de cambio lo cambió este señor David Ricardo y lo identificamos como utilidad. Ya no es de cambio, sino la utilidad que tenemos. En el siglo XX, otros autores realizan nuevas aportaciones sobre los conceptos de valor y utilidad. Say mantenía que el valor de un bien no depende del coste, sino de la utilidad y de la escasez de este. Las mercancías, por tanto, se desean solo por la utilidad que reportan. Sin embargo, Cournot rechaza el concepto de utilidad de Say y considera que solo se puede asignar por una mercancía a otra. En la misma línea, Mills considera que el valor es un concepto relativo que se determina mediante oferta y demanda. En cuanto al precio, todos los productos tienen un precio y en economía de libre mercado es fijado libremente por la interacción de la oferta y la demanda. Ya empezamos a ver un poquito más de conceptos de microeconomía. ¿Qué quiere decir? Que estas necesidades que nosotros tenemos le estamos dando un valor, le estamos dando una utilidad, pero todo va a depender también de la escasez que exista o no. Hubo un tiempo en que hubo escasez de productos se da actualmente. En tiempo de invierno, ciertas verduras se ponen más caras que otras. ¿Por qué? Por la escasez que hay, porque el invierno viene a que este producto no se desarrolle fácilmente o su tiempo de vida es mucho más corto, se pudre mucho más rápido. Entonces, no hay mucho donde conseguir para poderlo vender. Entonces, se encarece este producto. Sin embargo, nuestra necesidad sigue siendo la misma para algunos. Entonces, esa escasez es lo que hace que le den valor a esa necesidad que tenemos. Es necesaria, es útil, pero tiene un costo. Entonces, ya tenemos diferentes formas de lo que estamos viendo de las necesidades de cada uno que se le van dando dependiendo de cómo se van dando las situaciones. Y la oferta y la demanda. Puede ser que exista, por ejemplo, ahorita en estos tiempos, tomate en gran cantidad, pero la demanda es poca. Entonces puede que el producto se esté perdiendo en los estantes del mercado. Entonces, ¿qué hacen? Los empiezan a ofertar, a bajar el precio. Ya la necesidad entonces de algunos puede decir, no es primaria, pero está en oferta y puedo aprovechar y consumo y hago otras actividades, otras comidas que me impliquen tomate y démosle, pues porque ahorita está barato. Para el mes de diciembre el tomate se encarece porque todo el mundo quiere hacer tamales, todo el mundo quiere hacer paches, todo el mundo quiere hacer diferentes comidas para las actividades. Entonces el tomate se encarece. ¿Por qué? Porque se empieza a acabar en los estantes del mercado, no llegan a desperdiciarse y encima de eso cuesta conseguirlos porque no es época de tomate, pongamos. Entonces, la necesidad que tenemos en esos meses es grande para el tomate, pero el valor se le va a dar en cuanto a la escasez que exista. Entonces, ya vamos viendo nosotros también esa información. ¿Para qué nos sirve esto? Para que cuando nosotros estemos en nuestra vida laboral, estemos en nuestros trabajos, vayamos viendo entonces los diferentes factores que debemos de considerar para determinar los precios de nuestros productos. Primero tenemos que identificar
si son productos primarios de primera necesidad, a eso me refiero, o en qué clasificación está nuestro negocio, para entonces nosotros ver las diferentes competencias que tengamos acá, determinar cómo podemos estar metidos en el mercado, que seamos de primera opción o si no de segunda, y entonces ya poder fijar nuestros precios, dependiendo del producto que nosotros estemos ofreciendo. Si son transformados o no son transformados, me refiero a transformados cuando nosotros lo adquirimos de productores y hacen la transformación del bien hacia otra vista, podemos decirlo, ¿va? Por ejemplo, el azúcar, ¿va? O la prestación de servicios que ya vimos nosotros, que también el hecho de que no sea un bien tangible no significa que no haya una necesidad de ella conforme a nuestra vida actual y le damos un valor. ¿Cuál ejemplo podríamos dar de los servicios actuales y que están siendo necesarios en primer nivel? Estamos hablando de la psicología. Muchas personas ahorita con la pandemia les vino a golpear fuertemente la mentalidad, se han vuelto muy ansiosos, otras personas muy depresivas, el encierro nos ha afectado mucho, entonces la necesidad de recurrir a un psicólogo se volvió de primera. Entonces ya empezamos a ver nosotros cómo conseguir ese servicio intangible que nos ofrecen, que nos ayude, y empezamos a ver precios, empezamos a ver la famosa escasez, qué psicólogos podemos adquirir o cuáles no, etcétera. Entonces ya vamos viendo nosotros la utilidad que tiene esa necesidad hoy por hoy. Puede ser que anteriormente no necesitáramos de un psicólogo, entonces no era útil para nosotros, no había una necesidad de ella, entonces no lo buscábamos, entonces la escasez no existía, entonces uno podía hasta conseguir, por ejemplo, un psicólogo gratuito en vía línea, que no va a ser lo mismo que nos atienda un psicólogo a nivel presencial o virtual, pero especializado o personalizado, perdón, que hacerlo de esa manera. Pero no había una necesidad en ese momento, entonces podíamos hacerlo a nivel virtual y que el costo fuera bajo. Entonces no había escasez, por lo tanto el precio se tenía que ir bajando de tal manera de poder captar a ese grupo de personas que sí buscaban esta necesidad, ¿no? Relación entre utilidad y valor. Tenemos que tener una relación entre ambos para poder entonces determinar o fijar ese precio que necesitamos nosotros. Los subjetivistas o economistas de la corriente subjetiva vieron que las cosas o los bienes solo adquieren valor para el sujeto que las aprecia, en la medida en que éstas poseen una utilidad, es decir, son útiles para satisfacer las necesidades de éste, e incluso las aprecia más, cuando más urgente se hace para el satisfacer sus necesidades. En otras palabras, el valor, el uso, depende de la intensidad de las necesidades. Si la necesidad es muy intensa, el sujeto le asignará un mayor valor al bien satisfactor. Pongamos un ejemplo. Hoy por hoy, muchos tuvieron que recurrir a comprar una computadora porque tenían la necesidad de tener un buen equipo en casa para recibir sus clases. Si no, no hubiesen podido recibir sus clases. Un ejemplo a título personal es que yo tenía mi computadora, pero ya está algo viejita, igual la tengo que mantener conectada al toma corriente por su cargador, pero para el uso del Zoom se me trababa mucho, tenía muchas interferencias, me cortaba durante las clases, y mi necesidad de tener una computadora en mejores condiciones era alta, porque de esto vivo, este es mi trabajo. Entonces, el valor que yo le di a la computadora era alto. Entonces, yo tuve que comprar una nueva computadora para poder desarrollarme de mejor manera para impartir las clases. Entonces, yo le vi una utilidad muy alta, ¿verdad? Para poderla obtener. Y entonces ya tuve que empezar a ahorrar y empecé a cotizar computadoras, salí a ver que en tiempos de pandemia uno no quería salir, pero mi necesidad hizo que yo saliera a buscar este equipo para poder trabajar, ¿ah?
La característica e intensidad de la necesidad está determinada por la abundancia o escasez del lo que le hace tener el lugar preciso en que se mantiene la necesidad específica. En otras palabras, a menor disponibilidad de bien, mayor intensidad de la necesidad y viceversa. Puede afirmarse entonces que la valorización que el sujeto hace del bien está en función de la utilidad y escasez del satisfactor requerido. Puede decirse entonces que el valor de uso representa el grado de apreciación o importancia que el sujeto le confiere al bien por la satisfacción que éste le proporciona y que nace de una relación subjetiva que se da entre el servicio que puede proporcionarle y la necesidad de la persona que hace uso de él. Su medición es por tanto ordinal, que significa orden, importancia, medida de relación con las otras necesidades que se le presentan. Entonces ya vamos viendo que tiene que haber una relación. Si no hay una relación, tampoco podemos determinar si este bien es útil y necesario para nosotros. Por eso es que hoy por hoy cuando las personas salen a comprar y los que somos compradores compulsivos nos tenemos que ir haciendo siempre la pregunta de decir, ¿esto me es útil? ¿Esto me es necesario? ¿Esto es de primera necesidad? Si a las 3 les contesto no, no compres. Entonces, así es como psicológicamente lo ayudan a uno para no gastar. Los que tienen tarjeta de crédito son las preguntas principales que se tienen que hacer para no estar endeudándose, porque recordémonos que el uso de la tarjeta de crédito es una adquisición de dinero que no poseemos y que en algún momento dado podemos no pagarlo, ¿no? Porque dependiendo de los ingresos, así lo tenemos que ir trabajando nosotros, ¿no? El valor y la necesidad. Por lo antes dicho, para los economistas de la corriente subjetiva, las cosas, bienes o satisfactores solo adquieren valor cuando se establece una relación positiva y actual dependencia entre una necesidad y un bien. En una relación más íntima y concreta entre una necesidad determinada y un bien cualitativa y cuantitativamente definido. De tal manera que la posesión o carencia de este depende de aquella que se satisfaga o no, en una relación de dependencia directa entre el bien y necesidad. Quiere decir que entonces nosotros tenemos que ver si dentro de esa necesidad que nosotros tenemos, ese valor se tiene que dar de forma congruente para poder nosotros poderlo adquirir. Y siempre va a haber una codependencia entre ambos. El nombre predilecto de la economía clásica fue el de valor de uso. Entonces ya estamos viendo la corriente clásica, que entonces ya nosotros y en esa corriente clásica le daban entonces el valor de lo que es el valor de uso a los productos, haciendo ver la diferencia que existe con el término valor de cambio, ya que el valor de uso es utilizado para designar la utilidad creada por el trabajo concreto y la otra es producto del trabajo abstracto. La condición indispensable para el cambio es que haya diferencia de utilidad entre unas cosas y otras, porque dentro de la lógica de la economía no cabría el hecho de cambiar una mercancía por otra idéntica. O sea, estamos hablando del ejemplo que les di de la computadora. No voy a venir y cambiar una laptop por otra laptop en las mismas condiciones, porque entonces mi necesidad no va a ser satisfecha. Simplemente voy a entrar en una necesidad mucho más primaria y frustrante en el sentido de que pagué por algo que no me va a funcionar porque está en casi iguales condiciones. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Yo tengo esta computadora que ya está usada y que no me está dando la satisfacción que tengo, no voy a ir yo a buscar otra computadora que sea usada para poder mejorarme y poder presentar en mis clases. Si sé que una computadora usada no me va a dar la satisfacción que yo necesito. Por lo tanto, tuve que irme a otro nivel y adquirir una computadora totalmente nueva. Ya sabemos que en cuestiones de equipo y tecnología, una vez uno saca de la tienda el producto, pierde casi el 30% de su valor, ya la depreciación es muy alta. Sin embargo, la necesidad que yo tenía
entre adquirir un bien usado y un bien nuevo era mucho más alta y mi nivel de satisfacción iba a ser mejor adquiriendo un equipo nuevo. Vean por qué la necesidad de entender lo que es el valor, el precio y la utilidad de los productos para satisfacer esas necesidades a nivel de economía, lo tenemos que entender para entonces nosotros saber si en nuestro trabajo, en nuestra vida laboral, el producto que nosotros estamos vendiendo, en qué posición lo tenemos, qué nivel de satisfacción le están dando las personas para así poder nosotros así determinar nuestros valores de precio y hacia dónde debemos dirigir nuestro mercado, porque eso es lo que nos va a ayudar también. El valor, la necesidad y la utilidad nos va a identificar entonces hacia qué tipos de mercados vamos a trabajar. No podemos venir y nosotros querer vender productos a un mercado que su nivel de consumo es muy bajo. Regreso a la canasta básica. Le damos un valor y una necesidad a ello porque son alimentos primarios que todo mundo consume, pero la carne no todos lo pueden consumir. Entonces nosotros tenemos que saber a qué sector o hacia qué mercado debemos enfocarnos para obtener las utilidades que nosotros queremos. Entonces tenemos que entender ese valor y esa necesidad que le dan las personas para saber hacia dónde dirigirnos, ¿no? Dentro de todo este valor, necesidad y utilidad que estamos viendo, existe lo que es la utilidad marginal, que es el último punto de este tema, la utilidad marginal. La economista de la corriente subjetiva cree que el valor de uso es posible medirlo y por ese motivo ese valor lo define como utilidad de la última porción de un bien o la última unidad del bien dentro de una serie de bienes de la misma clase, género o especie frente a la necesidad que satisface. Plantean que la utilidad marginal cero, unidad de medida del valor subjetivo, es la utilidad parcial de la última dosis o porción que se posee, la dosis o porción que satisface al menos importante de las necesidades, de que es capaz de satisfacer toda la provisión, cantidad total del bien poseído. ¿Qué significa? Aquí, ahí está. Significa que a pesar de que nosotros le estamos dando una utilidad a ese bien, esa misma utilidad puede tener diferentes grados de intensidad de utilidad. ¿Qué utilidad le podemos dar, va? Entonces, para que lo podamos entender, voy a dejar de compartir esto y les voy a presentar un pequeño video que me vino a bien a mí entenderlo. Permítanme un segundo. Ay, no quiere. Ok. Vamos a ver si ahora sí me deja compartirlo. Voy a regresarlo. Esta semana estuvo relento el sistema de internet, los internet y como que hoy vamos por el mismo estilo. ¿Sí se escucha? ¿Me pueden confirmar, por favor? No, sí, licenciada. Ah, El video no se escucha. Lick, yo no lo escucho, perdone. Yo tampoco le... ¿No se escucha, licenciada? Sí, Lick, no se escucha. Es más Ya no, útil Lick. que el ¿se agua, escucha? pero esta no comprará gran cosa. Ahorita Nada sí, de valor ya puede ser mejoró. intercambiado por Ahora ella. sí, gracias. Un diamante, por el Voy a contrario, volver a tiene poner el escasa. principio. En este video vamos a hablar acerca de la paradoja del valor. Es responder a la pregunta de por qué los diamantes valen más que el agua, siendo el agua un bien tan necesario. Adam Smith, desde los años 1776 por ahí, señaló lo siguiente. Dice, nada es más útil que el agua, pero esta no comprará gran cosa. Nada de valor puede ser intercambiado por ella. Un diamante, por el contrario, tiene escaso valor de uso, pero una gran cantidad de otros bienes pueden ser frecuentemente intercambiados por este. Adam Smith observó y planteó
que los bienes pueden tener lo que llamamos un valor de uso. Es el valor en función de para qué sirven las cosas. Por ejemplo, yo puedo tener un par de zapatos. El valor de uso entonces es, bueno, ¿para qué me sirven ese par de zapatos? Si solamente tengo un par de zapatos, pues esos zapatos van a ser muy valiosos para mí. Sin embargo, tenemos por el otro lado el valor de cambio. Es la capacidad de un bien para ser intercambiado por otro o para poder adquirir otro bien. Mis zapatos, que son los únicos que tengo y que uso mucho, seguro no van a estar en muy buen estado, tienen un bajo valor de cambio, aunque su valor de uso para mí es alto. Entonces Adam Smith encuentra que el agua tiene un gran valor de uso, pero un bajo valor de cambio, al revés de los diamantes, que tienen un alto valor de cambio. Ahora, con el tiempo se desarrolló el concepto de la utilidad marginal. Economistas como William Jevons, como Carl Menger y Leon Walras trabajaron este concepto. De acuerdo con esta teoría de la utilidad marginal, el valor de un bien no está determinado por cuánto trabajo se ejerció en su producción, a diferencia de lo que creía Adam Smith. Adam Smith creía en una teoría que se llamó el valor trabajo, y Adam Smith creía que ese valor de cambio estaba directamente relacionado con la cantidad de trabajo que fue necesaria para elaborar un bien. Entonces, el valor del bien, de acuerdo con la teoría de la utilidad marginal, no depende de la cantidad de trabajo, ni tampoco depende de la utilidad total o de la satisfacción total, sino que más bien el valor del bien es determinado por la utilidad marginal, y la utilidad marginal se relaciona con el uso menos importante del bien para la persona. ¿A qué nos referimos con esto del uso menos importante? Este otro economista, Eugen von Bauer, o bien dio un buen ejemplo acerca del concepto de la utilidad marginal. Él decía, si tenemos un granjero que tiene 5 sacos de trigo, entonces él podrá usar el primer saco de trigo para sobrevivir, para poder comer él y apenas poder subsistir. Su segundo saco de trigo podría utilizarlo para producir más pan y tener energía entonces para poder seguir trabajando. Su tercer saco de trigo podría utilizarlo para alimentar sus animales de trabajo. Su cuarto saco de trigo tal vez podría utilizarlo para hacer whisky. Su quinto saco de trigo podría usarlo para alimentar a las palomas. Entonces, ¿qué pasa si le roban a él un saco de trigo? La pregunta es, ¿deja él de hacer cada actividad en una quinta parte o más bien deja de alimentar a las palomas? Dentro de estos 5 usos posibles, el de alimentar a las palomas es el menos valioso. Entonces, en este caso, el valor del trigo va a depender de la satisfacción que él recibe al alimentar las palomas. En este caso, pues él valorará poco el trigo, tiene mucho. ¿Qué pasa si él tuviera solo 4 bolsas? Entonces el valor del trigo es el valor, en este caso, del whisky, o la satisfacción que él obtiene por el whisky que bebe. Entonces, en este caso, el trigo es un poco más valioso. ¿Qué pasaría si él solo tuviera una bolsa? En este caso, el valor del trigo es muy alto, de eso depende su vida. Entonces, por eso es que decimos que el valor del bien está determinado por el uso menos importante. Dentro de los 5 sacos de trigo, el menos importante era alimentar a las palomas. Cuando él tenía los 5 sacos, entonces valoraba muy poco el trigo. Cuando tiene solo un saco, valora mucho ese poco trigo que posee. Entonces podríamos preguntarnos nosotros, bueno, ¿cuánto vale el agua en el desierto? Entonces tenemos que ver, bueno, ¿y cuánta agua tenemos disponible? ¿Cuánto es entonces el valor de la última botella de agua? Porque dependiendo entonces del valor de esa última botella de agua, así entonces esa agua será muy cara o podría ser muy barata. Entonces quiere decir que el valor está mucho en función de la disponibilidad del bien. Entonces la utilidad marginal nos encontramos que tiene una propiedad importante y es que es decreciente. Si yo voy a medir aquí en el eje horizontal la cantidad de un bien y en el eje vertical su utilidad marginal, la primera unidad que yo consuma de un bien posee o me brinda una satisfacción muy alta. Tiene entonces una utilidad marginal muy alta. La segunda unidad posiblemente me brinde una satisfacción un poco menor. O sea, mi segundo par de zapatos o el segundo saco de trigo o la segunda botella de agua me brindan menos satisfacción que la primera. Si consumo una tercera unidad de ese bien, ya me brinda menos satisfacción que la segunda y la cuarta menos que la tercera y así sucesivamente hasta que puede llegar el punto en el cual que uno consume tanto de un bien que ya no le agregue una satisfacción adicional e incluso podría ser que se vuelva al lado negativo. Si yo tomara tanta agua puede llegar a causarme un malestar o si comiera tanto que en determinado momento más bien sienta un malestar por haber consumido una cantidad tan grande de ese bien o supongamos que he consumido una gran cantidad de una fruta, por ejemplo. Puede ser que después entonces yo tenga un dolor de estómago por haber consumido tanto de eso. Entonces en ese caso la utilidad marginal se vuelve negativa y más bien lo que hace es que me causa un malestar. Entonces tenemos que la utilidad marginal va a ir disminuyendo conforme tenemos nosotros más de un bien.
Así tenemos entonces que el agua es más abundante que los diamantes y por tanto su utilidad marginal es menor, es decir, la apreciamos menos. El diamante, al ser más escaso, entonces tiene una utilidad marginal más alta y por eso lo apreciamos más. Si usted desea aprender más sobre este tema, le invito a visitar mi página www.auladeeconomia.com, _material3.htm. Este link se lo voy. Ok, entonces ya vamos entendiendo un poquito más de qué es la utilidad marginal. Es un claro ejemplo ahí de que nos decían de la satisfacción del agua, ¿verdad? El agua llega a tener cierto nivel de satisfacción para uno, pero conforme uno lo va consumiendo, menos satisfacción le da. Puede que tenga una misma necesidad, pero la satisfacción es menos. Recordémonos que nosotros debemos de tomar 8 vasos de agua al día. Y eso es una necesidad primaria porque nuestro cuerpo está conformado de agua y lo necesitamos. Sin embargo, hay personas que no pueden tomar toda esa gran cantidad porque empiezan a tener una náusea terrible, que esa es otra, ¿verdad? Hay que saber nosotros en qué momento vamos a satisfacer esas necesidades. La alimentación es otra, no vamos a pasar comiendo todo el día, por eso es que tenemos regulados ciertos tiempos de comida. Unas personas hacen 3 tiempos de comida, que es el desayuno, almuerzo y cena. Otras personas hacemos 5 tiempos de comida, que es desayuno, refacción, almuerzo, refacción y cena. E incluso hay personas que hacen 6 tiempos de comida porque todavía se levantan en la noche y comen algo por la necesidad que tienen. Todo va dependiendo de la actividad que tengamos. Y esa comida, esos tiempos de comida, esa cantidad de comida también va a estar en función a nuestras actividades. Ya empezamos a ver que todo tiene que ver en conjunto, ¿verdad? Pero tenemos esta última, que es la utilidad marginal, que ya vamos viendo que es la satisfacción que vamos obteniendo nosotros de esos productos. Y esta por lo general se va dando hacia abajo, porque entre más se consuma, menos satisfacción va a tener porque ya vamos a estar como que satisfechos con los primeros. Ya los siguientes ya no tienen tanta importancia. El ejemplo que daba también de los sacos, ¿verdad? Y la importancia del producto que tiene esta persona, ¿verdad? ¿Para qué le daba, qué uso le daba cada saco? Y así era la importancia que le tenía. Y conforme se le iba quitando los sacos, la importancia era mucho más alta, la necesidad era diferente y ya se iba viendo hacia dónde se trabajaba. ¿Tenemos alguna dudita o consulta hasta el momento? Tenemos ahí teoría que no leímos el día de hoy, pero que a ustedes les va a quedar para que lo lean y que forma parte de la clase que ya no se ve acá. Como les digo, voy a subir esos videos también al sistema. Sin embargo, aquí en el archivo yo se los adjunto. Por ejemplo, ese último que vimos lo tenemos aquí arribita. Este es uno de estos 3. Aquí hay otros 2 que por el tiempo no los pongo porque también si no nos ocuparíamos todo el tiempo de la clase, pero que para mí consideré que eran buenos e importantes para que ustedes los vean en sus casas, ¿verdad? Ya en su tiempo de repaso. ¿Dudas o consultitas respecto a la clase? Por el momento no, licenciada, muchas gracias. Nos vamos a quedar entonces hasta aquí el día de hoy. Les regalo ahí 5 minutitos para que se despejen y entren a su próxima clase. Para aquellos que tienen dudas y que no habilitaron micrófonos por preguntar, espero yo esta semana terminar de calificar tanto los trabajos como los exámenes y entonces ya van a ver ustedes ahí su nota de la primera fase, cuántos puntos lleva, ¿verdad? Todavía ahí estoy calificando, me voy a tardar un poquito, ya estamos a fin de mes, se me complica un poco el tiempo por todo lo que se tiene que trabajar a fin de mes, pero vamos a hacer todo lo posible para que el próximo fin de semana ya tengan sus notas publicadas. Entonces, si no hay preguntas o consultas, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Entonces, nos vemos el próximo día de clase. Que pasen buen fin de semana. Igualmente, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada, feliz día. Bye, bye. Adiós, licenciada. Adiós.